Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política, y me pueden encontrar en @rocío_gambra. Hola, soy María Pía Bravo, ingeniero comercial. Me dedico a transmitir mis conocimientos en administración de empresa y me pueden encontrar en @pia.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. La aventura de asociarse. ¿Cómo están, bellas? Tanto tiempo sin ver. Sí, las eché mucho de menos. Sí, es que nuestros escuchas quizás no saben, pero hicimos una pausa muy larga porque Pía se escapó. ¿A dónde te escapaste, Pía? A Europa. Que tengo una hija que vive en Sevilla. Así que me fui a quedar en Sevilla. Estuve 2 meses y medio. Y de ahí salimos con ella a viajar por Europa, varios paseos. Estuvimos en varias partes alucinantes. Así que aquí estamos de vuelta ya. Hoy día cambiamos de ubicación. Estamos en la casa de la Pía. Para que se hagan una idea, estamos en el medio del bosque de la selva valdiviana aquí. ¿Valdiviana en qué? Puerto Marina. Pero selva Puerto Marina. Y está lloviendo. O sea, imagínense el lugar. Cabañita de madera, bosque y lluvia. Así que va a ser un capítulo y los próximos capítulos muy entretenidos. Sí, y vamos a hablar también de los viajes, pero entre comillas, y con algunas anécdotas que les vamos a dejar, pero hoy día de una aventura distinta, que es un viaje diferente que nuestra querida amiga aquí, Alejandra Ganter de Chucao Consultores, acaba de cerrar y tiene un tremendo desafío. Cuéntanos, Lita. Sí, se me cruzó una oportunidad. Hemos hablado en otros capítulos también de cuando de repente aparece esa oportunidad y uno tiene que tomar la decisión de tomarla o no. Y me ofrecieron participar como socia en un proyecto educativo, ya es en el fondo una guardería con cowork para poder darle un espacio a las mamás para que puedan tener a sus hijos tranquilas y trabajar. Ese es nuestro sueño, eso es lo que queremos lograr con este espacio, y encontramos un espacio para arrendar que es bien equipado con todo, y eso significa que parto ya, porque estamos grabando a fines de febrero y esto tiene que partir en marzo, con una socia. Entonces veníamos conversando antes de grabar de esta aventura de asociarse y en qué hay que poner el ojo. En este caso es, como les digo, estas oportunidades que pasaron. No es que yo haya elegido a mi socia, que le mando muchos cariños, espero que nos vaya muy bien, pero en el fondo, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo en el fondo cultivar esta relación para que funcione? Y qué cosas poder tener en consideración cuando uno elige un socio, no cuando es algo tan espontáneo. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes al respecto. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Primero que todo, vamos. Oye, yo partir diciendo, y le voy a pasar al tiro el tema de la Pía, es que esto también es una sociedad. Nosotras 3 partimos con este emprendimiento que se llamó Emprendidas, y es un podcast no tradicional, como más nuevo, pero también fue una sociedad, así que tienes experiencia más de lo que tú crees. Cierto. Toda la razón. Bueno, yo tuve una mala experiencia. No como esta está buena. Y yo diría que, hicimos con un socio, que habíamos sido compañeros de trabajo muchos años antes, y nos encontramos los dos un día en la calle. Y nos empezamos a juntar y los dos teníamos muchas ganas de hacer cosas y buscamos un negocio. Y al final abrimos una cuestión de lavado de autos sostenible, qué sé yo, y nos agarramos de las mechas, no sé, por lo menos una vez a la semana. Sí, la verdad es que fue una mala experiencia. Finalmente me salí de la social, se quedó con el negocio porque me agoté. Yo tenía además otro negocio, entonces quería dedicarle la energía a lo que me estaba yendo bien. Y yo diría que ¿cuál fue la razón de por qué nos llevamos tan mal? Porque cuando trabajamos juntos nos llevamos bastante bien. Yo diría que es porque no nos complementábamos, sino que los dos como que no teníamos ninguna especialidad en algo que tuviera que ver con el negocio o en algo que uno necesitara al otro. Entonces como que teníamos la misma mirada, a veces opuesta, pero ninguna desde el experto. Y eso probablemente hacía que cada uno solo defendiera su posición y no respetara la del otro al final. Claro, como que se topaban. Distinto acá en este espacio que tenemos como roles y expertices distintos. Y complementarias, claro. Súper complementarias. Sí. Tú, Rocío, me venías comentando algo antes de grabar respecto de esto. O sea, como ya cuando parte esta sociedad, ¿cuál es esa conversación que hay que tener? Sí, las conversaciones difíciles
que justamente es algo tan complejo de hacer, pero que cuando uno, la sociedad, yo creo que esta partió de la conversación de la relación humana, o sea, cuando tú estás con la otra persona, ¿qué tipo de conversaciones tienes que tener en el mejor de los casos, en el peor de los casos? Yo le decía a Lalita, yo soy súper pesimista, no soy pesimista, soy media paranoica, podría decir, ¿ya? Empiezo a ver dónde podrían fallar las cosas, pero no con el sentido de que vayan a fallar, sino qué hago si es que fallan, así como un sentido de autoprotección de repente. Porque, claro, muchas veces ha pasado que uno, o me ha pasado, que en el autoconocimiento de cómo uno funciona también, porque eso es cómo te planteas y te paras frente a los demás, yo funcionaba con un mecanismo que yo me había convencido de que era muy mala trabajando sola, que sola no llegaba muy lejos, pero sí tenía buenos equipos. Entonces, el problema estuvo en cuando tenía mi equipo y alguien del equipo me fallaba. Entonces, es como una sociedad finalmente, porque las cosas que ustedes saben, como lo he dicho en otras temporadas, mi tema principalmente es voluntariado, es política, es ese tipo de cosas, temas sociales. Entonces, cuando tú tienes equipos y algo te falla, cuando estás, es como que te asocias con alguien, es un tipo de sociedad distinto que es complejo. Entonces, ahora en los distintos desafíos que estoy tomando, me he tenido que mirar y he tenido unas conversaciones que voy a pasar el cancho para otro podcast que tengo también que se llama Las prisiones de la mente, junto a Emanuel Illescas, que es un gran psicólogo clínico. Muy bueno el podcast, debo decirlo. Súper choro, que él tiene ataraxia y también queda hacer el 22 de marzo, aprovecho para pasar el aviso, en Osorno. Bueno, la cosa es que en las mentorías internas que me hacía él, en estas conversaciones que teníamos, me dijo, tú tienes que evaluar a tu círculo y saber dónde te pueden fallar. Y eso conversábamos con Alejandra, de que no es que sea una buena o una mala persona, o alguien lo haga a propósito, pero eventualmente uno siempre se va a poner uno mismo delante. Entonces, cuando tú vas a ir a emprender algo con alguien, idealmente tener esta visión, dónde puedes fallar tú, dónde puede fallar el otro, y tener las conversaciones en frío más que en caliente. Porque como te pasó, Pía, llegó un momento en que estabas tan cansada y tan hastiada de todo, que vas a empezar a tomar decisiones desde la guata, desde la emoción. Y puede que cometas errores que te jueguen muy caro. Y nosotros tenemos una amiga por ahí que justamente le pasó eso, que ella estaba muy confiada de lo que estaba pasando y después tomó una serie de malas decisiones que la llevaron al estrés, a la ansiedad, a la angustia y decir no sirvo para esto, siendo que esa no es la relación. Lo que pasa es que después todas las relaciones se desgastan y si uno no es consciente de dónde uno se puede caer y dónde el otro se puede caer, no porque hay una maldad de por medio, una mala intención, pasa. Y de hecho con esta misma amiga tuvimos una conversación y yo le decía a Lalita, mis mejores momentos de vencer son en la ducha. Sí. Gracias, ducha, por todas esas ideas concedidas. Entonces pasé un día y estaba así con esta ansiedad de que íbamos caminando juntas y las dos somos súper power. Entonces cada una empezaba a avanzar sola porque estábamos acostumbradas igual a avanzar solas cada una. Y llegó un momento en que habían cosas que me hacían ruido de mi amiga. Entonces agarré mi toalla y me senté en el water. La llamé por teléfono. Mejor momento. El mejor momento. Y como esta otra es loca igual que yo, entonces también estaban las mismas y entre que nos metíamos ahí. Bueno, la cosa es que le dije, mira, yo te quiero un montón, somos súper amigas, las dos queremos esto, pero quiero que sepas que yo me voy a equivocar, pero que me des el beneficio de la duda de que efectivamente cuando me equivoque no es por maldad. Es porque probablemente me equivoqué. Dame el beneficio de la duda, habla conmigo primero, si es que hay algo que te está molestando, dímelo y arreglémoslo. Y yo te voy a decir quizás por qué hice tal o cual cosa y no asumas cosas antes de hablar conmigo. Yo creo que ahí la Rocío diste en el clavo, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué partió la conversación? Porque yo dije, pero es buena persona. Y resulta que si uno mira en retrospectiva, la mayor parte de las personas con las que uno se relaciona son buenas personas. O sea, malas personas en verdad son gente que tiene una teja corrida, pero la mayoría de las personas hacemos nuestro mejor esfuerzo de ser buenas personas, pero también es cierto que no todos somos siempre buenas personas, porque tenemos luces y tenemos sombras, y porque hay momentos en los cuales nos vamos a poner nosotros por delante, o ponemos nuestras trancas por delante, sin una maldad, sin querer hacer un daño. Entonces, creo que es súper importante tener esa conversación, porque cuando uno emprende también, cuando uno parte un proyecto, es como el pololeo, ¿cachai? Claro. Es como que está ahí con el primer beso y emocionada y todo va a salir bien y nos vamos a casar y vamos a tener 1000 hijos. Pero después te pegas contra la realidad y te das cuenta que la otra persona tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Entonces, y cuando hablaba Pía de complementar, de la complementariedad,
hay que complementar las fortalezas, pero buscar también cómo complementar o apoyar las debilidades, que eso es un tremendo desafío, porque cuando uno parte, como ve todo lo bueno, se imagina que le va a ir excelente y piensa en las fortalezas de tu socio y piensas en tus propias fortalezas, pero tienes que ponerte en el escenario en que las cosas no vayan bien y cuáles son las sombras tuyas y las sombras de tu socia o socio para ver en el fondo e incluso tener la conversación previa. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Cuando yo estoy en momentos de estrés, reacciono de esta forma. Me ayuda a calmarme así. ¿Ya? Y eso, ahora que lo pienso, son conversaciones que uno debería tener antes de casarse, digamos. Cuando estoy estresado, quiero estar solo. Ok, gracias por explicármelo. Y que en este minuto, por ejemplo, tú te acabas de casar de nuevo porque dijiste vamos con el proyecto y esta conversación no se ha tenido. Ahora, están partiendo y todavía en frío pueden tener esta conversación. Ok, si esto no resulta, ¿qué hacemos? Tú tienes esto, yo tengo esto, y tenerla en frío finalmente la conversación. Es que yo creo que tiene que ver con un tema de expectativas también. Como sí. En la época del enamoramiento en el pololeo y casorio, o cuando estoy partiendo con un negocio que estoy súper entusiasmada con la idea y qué sé yo, y con mi socio, los dos, súper entusiasmados, pero no vemos, como que tenemos expectativas de que todo va a seguir igual. Y no, pues. Entonces, yo creo que aclarar las expectativas es súper importante. Entonces, mira, yo espero de ti tal cosa, ¿sabes qué? Eso no lo esperes de mí, porque no voy a poder dártelo. Entonces, es como aclarar, como bajar a tierra, digamos, las expectativas, porque después yo evalúo contra expectativas en el fondo. Y eso es lo que me genera frustración al final. Entonces, y la frustración me enoja. Claro. A mí, al menos. ¿Y hasta qué momento decir, esto está hasta aquí? Claro. Porque también es súper saludable. Yo también en una fundación que estaba de directora y tenía que hacer la parte de tesorería, pero saber también cuáles son tus tiempos, cuáles son las responsabilidades que tienes asociadas a esto y saber en quiénes confías y quiénes no y cuánto de ese trabajo del otro estoy dispuesto a llevarme yo. Porque, ok, yo sé que, por ejemplo, en esta fundación yo era un poquito más ordenada, pero no estaba metida en el día a día de la fundación. Entonces la responsabilidad que yo tenía como tesorera era muy alta y no era capaz de ir viendo cada uno de los detalles. Entonces me estaba generando un estrés, algo que no podía y de repente tienes que decir, mira, así que de verdad que yo quiero mucho esta fundación, que espero que les vaya súper bien, pero no puedo hacerme cargo ahora, no tengo los tiempos, no tengo los parámetros, o sea... Y las expectativas que yo tenía del trabajo que ustedes tenían que realizar para yo poder seguir apoyando desde acá, la verdad es que no se da. Doy un paso al costado, porque también hay que decir hasta cuándo tú estás dispuesto a ir. Doy un paso al costado, súper buena onda, los voy a seguir apoyando todo lo que ustedes necesiten hasta que ya no me necesiten. Pero yo necesito salir en estos tiempos para que mantengamos la amistad. Sobre todo si son relaciones amigos, familias, parejas, tener esa conciencia en el momento en que uno se está metiendo en el negocio. Sí, y manejar las expectativas como de la relación y también de lo que cada una quiere lograr. Esa conversación al menos sí la hemos tenido. Ahora, para salud mental de los escuchas, esto es un proyecto que, porque siempre hablamos de la planificación y mira los números, me estoy tirando un poco rápido porque es una oportunidad de corto, o sea, o la tomo ahora o no la tomo, y tiene fácil salida. ¿Ya? Es decir, tiene poca inversión y por lo tanto salir de ahí es muy fácil. Eso también para que lo tengan en consideración. No los riesgos, Claro, el riesgo es bajo y la oportunidad es rápida. ¿Ya? Ahora, algo que sí hemos conversado es qué es lo que nosotros queremos de un negocio, sea este o sea otro. ¿Ya? Ambas tenemos hijos, ambas valoramos muchísimo nuestra libertad de tiempo, valoramos mucho el tiempo libre con nuestros hijos. Entonces, para nosotros un piso, y es algo que nos está generando ahora un desafío estratégico, es cómo estructurar este negocio para que podamos seguir teniendo el estilo de vida que queremos tener con nuestros hijos. Eso es como un piso mínimo. Claro, y es súper consciente hacerte cargo de eso finalmente. O sea, cuáles son las expectativas, las líneas que ustedes están esperando de cada una. Y también la conversación es qué pasa si no resulta. ¿Quién se queda con el negocio? ¿Qué cosas voy a... la que se sale, quién asume los riesgos, o sea, porque esas conversaciones es bueno tenerlas frío, como tú decías, cuando te casas, ¿con separación de bienes o no? Obvio. Bueno, yo quería decir que al final como que los problemas se presentan generalmente como en la toma de decisiones, que hay visiones distintas. Entonces, esas conversaciones, tenerlas antes, como ¿qué hacemos si no estamos de acuerdo en una toma de decisiones? Ok,
tú eres experto en esto, así que te respeto tu opinión. Pero si no hay ningún experto frente a un problema en el equipo, es cómo tomamos la decisión. Yo no tengo la solución porque creo que es un tema súper difícil de manejar. No sé si ustedes la tienen. Que ahí me acordé que es otro tema para otro podcast, pero en el fondo también uno puede apoyarse en externos, ya mentorías, consultorías, asesorías. Vamos a ir para allá. Para allá iba yo, efectivamente, que ese es, yo creo que el próximo capítulo que podemos ver, pero va a estar dentro de esta temporada, saber dónde ir a buscar esa ayuda que me falta y tener esos ojos distintos a los que estamos metidos en el problema. Porque, por Dios, qué fácil solucionar el problema a los demás. ¿Eh? Sí. Sí, dentro de las mismas áreas de expertise, lo conversamos también antes, uno de repente es experto o tiene habilidades para un tema en específico y a veces puede necesitar apoyo en ese mismo tema. Sí. Y es como caza raro cuchillo de palo, pero este dicho es súper trillado, pero en el fondo cuando estás metido en el bosque, adentro del bosque, ves los árboles, pero no puedes ver el bosque. Y alguien que lo ve de afuera sí es capaz de ver el bosque. Es que además cuando tú estás metido en una problemática que es tuya, está ahí como lleno de emociones en el fondo. Y las emociones muchas veces te nublan la razón. Entonces es mucho más difícil pensar como objetivamente cómo puedo salir de esta. Pero alguien de afuera que no tiene involucradas sus emociones, es mucho más fácil ver, poner las variables, esto es lo que hay que hacer. Como el psicólogo que tiene su propio psicólogo finalmente. Claro. Sí. Bueno, entonces, en la aventura de asociarse, ¿qué cosas tenemos que ser súper conscientes? A ver, sería una, tener las conversaciones difíciles en frío. Sí. Complementarse. Complementariedad, conciencia de cuáles son los sueños y del autoconocimiento, del conocimiento de tu partner. Aclarar expectativas. Sí, aclarar expectativas. Sí, yo creo que hay mucha conversación previa, pero uno se queda pegado en conversar del negocio. Y creo que la conversación tiene que ir un poco más al fondo al principio del ejercicio. En la humana. Sí. Somos personas, tenemos emociones y vamos a poder gestionarlas mejor. Además hay una máxima que dice que nosotros tomamos las decisiones emocionalmente y las justificamos racionalmente. Sí. Entonces es necesario. Sí, y eso implica que siempre hablamos conocerse y conocer al otro también. Sí. Claro, y en eso también es la relación de cómo se crean esas confianzas, porque finalmente el asociarse con alguien es un salto de fe. Entonces, esa emocionalidad, esa guata que uno le pone de repente, va dado por ciertos comportamientos que uno va observando de la otra persona. Si te dan o no confianza. Son cosas súper pequeñas de repente, son algunos detallitos, y es esta evaluación que hablábamos al principio de ver a tu alrededor dónde esa persona, no es porque sea una mala persona, pero va a fallar en lo que yo espero. Y ser súper consciente de cuánto me importa también a mí esa falla. O sea, ¿es relevante o no es tan relevante? ¿Soy capaz de asumir ese grado donde esa persona no va a responder a la expectativa que yo tenía? Claro. Yo creo que esas preguntas uno se las tiene que responder también antes de tener la conversación y después tener la conversación en conjunto, volver, masticarla y volver a salir con ella. O sea, es un continuo, ¿no? No es un algo que quede en piedra y nadie se va a poder salir de ahí. Que uno va aprendiendo las relaciones. Claro. Bueno, chicas, creo que hemos llegado al final de este capítulo. La aventura de asociarse. Los dejamos invitadísimos para otro capítulo de Emprendidas. Gracias. Chao, chao. Chao.